Biblia en Génesis capítulo 27, que es lo que nos corresponde para hoy. Génesis capítulo 27. Y vamos a hablar de algo interesante, algo que muchas veces nosotros hacemos, pero tal vez no lo entendemos. Amar no es una obligación. ¿Cómo es? Amar no es una obligación. Muchas personas, muchos de nosotros creemos que es obligatorio amar y creemos en eso. Sobre todo cuando nosotros nos casamos, creemos que porque ya nos hemos casado, ahora nuestra esposa tiene la obligación de amarnos. Creemos que porque ya nos hemos casado, nuestro esposo tiene la obligación de amarnos. Y muchas veces nosotros no hacemos nada. El amor es una semilla que nosotros plantamos en el corazón. Pero para que germine y dé buenos frutos, como toda planta y como toda semilla, necesita de algunos cuidados. Necesita abonarla, necesita regarla, necesita estarla deshiervando, necesita preparar un terreno. Nadie está obligado a amar a nadie, aunque Cristo nos dice que debemos amar a todos, aún a nuestros enemigos. Pero Cristo mismo, y vamos a mirar cómo nosotros podemos amar a unos más que a otros, aunque es nuestra obligación amar a todos. Somos libres de amar y Dios lo quiere mostrar a través de una historia en particular. Ahí en Génesis capítulo 27 vamos a mirar del 1 al 10. Dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos vianda para tu padre como a él le gusta. Y tú la llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. ¿Por qué Rebeca hizo esto? ¿Por qué Rebeca engañó a su esposo y a uno de sus hijos? La bendición no era para él, pero más sin embargo ella participó en eso. Ella fue la que le dijo: ve y hazte pasar por él, yo preparo el alimento. ¿Por qué lo hizo? ¿Usted lo haría? ¿Usted engañaría a uno de sus hijos para que uno de ellos se beneficie? ¿Por qué lo hizo ella entonces? Porque esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios mismo ya había prometido. Ahí en Génesis capítulo 25, versículos 21 al 23. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos que pasaban luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué digo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno,
y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El uno será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Para qué sucedía eso? Para que se cumpliera lo que Dios mismo ya había establecido, que los que iban a nacer, uno de ellos sería más fuerte, y que el mayor, ahora que dice, le serviría al menor. Por eso sucedió. Por eso ella engañó a su propio hijo, para que el mayor no recibiera la bendición, sino el menor. Pero, ¿por qué lo hizo entonces Dios? Hasta aquí encontramos por qué Rebeca lo hizo, por qué ella engañó a su hijo, por qué ella prefirió que uno de ellos viviera mal, porque ella escogió eso. ¿Por qué razón lo hizo? Porque Dios así lo había establecido desde antes que ellos nacieran, que uno de ellos sería menor que el otro, no en su edad, sino en su poder, en la bendición que recibiría. Ya entendemos entonces por qué lo hizo ella, pero ¿por qué razón lo hizo Dios? ¿Por qué Dios actuó de esta manera? ¿Por qué Dios permitió que esos 2 niños, cuando ni siquiera habían nacido, ya entre ellos hubiera rivalidad, que entre ellos hubiera conflicto? ¿Por qué lo hizo Dios? Porque Dios quiere mostrar su soberanía. Él quiere mostrar que Él hace lo que quiere y con quien quiere, porque Él es Dios. El problema de nosotros los seres humanos es que siempre estamos cuestionando la voluntad de Dios. Nosotros no lo vemos a Él como lo que es, como el Dios poderoso y soberano. Nuestra oración es muy diferente a la oración que hacía Jesucristo aquí en la tierra. Cuando Jesús oraba, aunque Él le exponía su necesidad, aun cuando Él decía, mira que para mí es muy difícil pasar este cáliz, para mí es muy duro, si quieres Señor quítalo, aunque Él sabía que eso era difícil, pero al final de su oración, Él siempre que decía, Señor, hágase tu voluntad. Jesucristo oraba para que se haga la voluntad de ¿quién? De Dios, la voluntad del Padre. Nosotros en realidad, ¿para qué oramos? ¿Para que se haga la voluntad de Dios o para que se haga mi voluntad? Porque muchas veces nosotros oramos para que se haga nuestra voluntad. Si nosotros le oramos por dinero, nosotros le oramos para que Él nos envíe dinero. Y cuando no nos lo envía, muchas veces ¿qué hacemos? Nos enojamos. Cuando alguien está enfermo y está a punto de morir, ¿para qué oramos? ¿Para qué ora usted cuando alguien está enfermo y posiblemente se va a morir? Nosotros oramos para que Él se sane. Nosotros oramos para que Él no se muera y no nos cansamos de orar, pero solamente hasta que hay una luz de esperanza de que Él se va a sanar. Cuando el médico sale de la cirugía, cuando el médico sale de esta habitación y le dice, Él acaba de morir, ¿qué pasa con nuestra oración? ¿Sigue? ¿Seguimos orando más fervientemente? ¿Nos postramos y le agradecemos a Dios? No. Muchos de nosotros nos lamentamos, muchos de nosotros lo primero que le decimos es, Señor, ¿y por qué? ¿Y si yo oraba? ¿Y si yo soy un cristiano? ¿Y por qué no me respondiste? ¿Y por qué decimos eso? Porque cuando nosotros oramos para que se haga nuestra voluntad y no la voluntad del Padre. ¿Cuántas de las oraciones que usted y yo hacemos lo hacemos para que se haga la voluntad del Padre? ¿Cuántas veces nosotros oramos por un negocio que necesitamos instalar, pero oramos para que se haga nuestra voluntad, para que el negocio nos vaya bien? ¿Cuántas veces llevamos al pastor para que ore por ese negocio y preciso al mes se quiebra? Y entonces, ¿qué decimos? Que esa oración del pastor tal vez no sirvió. Que seguro el pastor no oró con fuerza. No es con fuerza.
es la voluntad de Dios. El problema es que nosotros siempre estamos en contra de la voluntad de Dios. Nosotros siempre oramos para que se cumpla lo que nosotros anhelamos, sin saber si esa es la voluntad o no de Dios. Dios, ¿por qué permitió entonces de que estos dos niños, aún sin siquiera nacer, ellos ya estuvieran en conflicto? Y que uno de ellos gobernara sobre el otro. Él lo hizo para mostrar que Él es soberano y que Él hace lo que quiere y con quien quiere. En Romanos, miremos ahí Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículos 10 al 12. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por lo que Él llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Y Él dice, y Dios, ¿qué hizo? Cuando estos niños ni habían hecho ni bien ni mal, ¿cuál de esos dos niños era más pecador? Ninguno. Apenas habían concebido. Dice, pero esos dos niños, cuando ni siquiera habían hecho ni bien ni mal, Dios determinó que escogería a uno. Porque Él es libre de hacerlo. Porque Él puede hacer con su poder lo que quiera. Para eso Él es Dios. Solamente que el cristianismo moderno no entendemos que nosotros estamos sometidos a Dios. Y que Él es soberano, y que Él puede hacer con nosotros lo que quiera. Entendámoslo o no lo entendamos. Nosotros no estamos hechos para entender a Dios, sino para obedecer a Dios, para adorarlo. El problema es que el cristianismo moderno no trata a Dios como lo que es, como ese Dios maravilloso. Muchas veces lo tratamos como el trapo sucio de la casa. Muchas veces nosotros tratamos a Dios como el mensajero, como el que nos hace los mandados, como el que tiene que hacernos los milagros. Y le exigimos milagros, y lo obligamos a hacer milagros. Y nos olvidamos de que Él es el soberano. Somos tan descarados que cuando sentimos que Él no satisface algunos de nuestros caprichos, ¿qué hacemos con Él? Nos enojamos. Y nos enojamos de tal manera que nosotros le pagamos con la indiferencia. Y entonces decimos, yo ya no vuelvo más. Como si que perdiera fuera Él. Yo ya no vuelvo más a la iglesia. Yo ya no me congrego más. ¿Acaso pierde Dios? El que pierde es usted y pierdo yo. Perdemos nosotros. Él es libre de hacer lo que quiera, porque para eso es Dios. Y a nosotros no nos queda sino aceptar, pero nosotros no lo entendemos. Si usted mira a través de la historia o mira películas de indios, indígenas, usted va a encontrar que ellos, aunque adorando a dioses falsos, sí saben lo que es adorar a un Dios. Aunque ellos adoran a un Dios que no es verdadero, pero ellos son los que llevan a entregar cosas a Dios, no a exigirle a Dios. Aquellos que creían que el volcán es su Dios, para aplacar la ira de ese volcán, según ellos, ¿qué hacían? Le llevaban víctimas, le llevaban vírgenes, doncellas, porque ellos consideraban que había que agradar ¿a quién? A su Dios. Ellos, estando equivocados y adorando a dioses falsos, nos dan ejemplo de lo que es honrar a un Dios. Pero nosotros nos hemos hecho tan confianzudos con Dios que ahora nosotros le exigimos a Dios y nos enojamos con Dios.
Dios es soberano y Él hace con nosotros lo que quiere. Aunque esos dos niños ni siquiera habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, a Dios le plació escoger a uno de ellos. Debemos amar a nuestros enemigos, pero Dios es libre para amar más a quienes quiere. Y es más, nosotros como humanos, nosotros amamos a todos, aún a nuestros enemigos tenemos que amar, pero es inevitable muchas veces amar a unos más que a otros. Aunque nosotros debemos amar a todos por igual, aunque estamos llamados a amar aún a nuestros enemigos, es inevitable amar a unos más que a otros. Y Jesucristo y Jehová de los ejércitos mismos, Él lo muestra ahí. En el versículo 13, ahí en Romanos, vamos a quedarnos un rato en Romanos, ¿qué dice ahí? Como está escrito, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? A Jacob amé más, a Esaú, ¿qué dice? Aborrecí. Y ni siquiera habían nacido. Pero Jehová de los ejércitos, ¿qué dice? Porque a Jacob, ¿qué? Amé más. Y a Esaú, ¿qué dice? Aborrecí. Ya sabemos que aborrecer no es odiar. Aborrecer es amar menos que. Nosotros pensamos que aborrecer es odiar. Por eso Jesucristo, ¿qué dice? Todo aquel que no sea capaz de aborrecer padre y madre no puede ser mi discípulo. Pero no significa que odie al padre, porque lo contrario estaría la palabra de Dios equivocada, porque la palabra de Dios me dice que debo honrar a mis padres. Pero sin embargo, para seguirlo dice que debo aborrecer a mis padres. Entonces, ¿cómo es? Entonces la palabra de Dios estaría en contradicción, porque nos dice que honremos a nuestros padres, pero después nos dice que aborrezcamos a nuestros padres. Pero aborrecer no es odiar, aborrecer es amar menos que. Significa que yo debo amar menos a mis padres y amar más a Dios. Cuando Él nos dice aborrezcan a su padre para que me sigan, significa eso. Ama menos a tus padres y ámame más a mí. Ama menos a tu trabajo, a tu empresa y ámame más a mí. Ama menos a tu esposo, a tu esposa y ámame más a mí. Y en este caso Él dice que aborreció a quién. Aborrecía a Esaú. Significa que Él amaba menos a Esaú y amaba más a Jacob. Y mire que es quién, Dios. Carne libre. Por lo tanto, usted y yo, al saber esto, deberíamos sentirnos satisfechos, orgullosos espiritualmente de que a Dios le plació amarnos a nosotros más que otros que están allá afuera y que todavía no han salido de la inmundicia en la cual están. Y si nosotros hemos salido de allá es porque a Él decidió amarnos más. Hay personas que dicen, ¿y por qué esa persona? Estamos orando, hemos orado, se murió y murió perdido. Bueno, entonces dele gracias a Dios que por nosotros sintió más amor. Él dice que Él así lo hizo con ellos dos. Y no habían hecho ni bien ni mal, pero a Dios le plació amar a quién, a Jacob, y aborrecer a quién, a Esaú. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Esto hace a Dios injusto entonces? No. El que es dueño de algo es libre de dárselo a quien quiera. Si usted es dueño de algo, tiene dinero, usted puede regalárselo a quien quiera. Usted es el dueño. Y Dios es el dueño absoluto de todo. Y Él puede dar a quien Él quiera. En el versículo 14, ¿qué dice? ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Qué dice? En ninguna manera. ¿Hay injusticia en Dios solo porque amó más a Jacob? En ninguna manera. Dios es libre. Él puede amar a otros más que a otros y eso es asunto de Él. Él decidió amarla más a usted y por eso la sacó de donde la sacó. Él decidió amarlo más a usted y por eso lo sacó de donde lo sacó. Y a veces nosotros decimos qué pasa con el vecino, que oramos y oramos por él y no sale de eso. Bueno, denle gracias a Dios que Dios sí la amó a usted. Porque aquí Él dijo, yo amé más a Jacob. Y por eso, ¿qué dice ahí?
¿Injusto entonces Dios? No, no. Si usted tiene plata en su bolsillo y usted quiere darle más plata a uno que a otro, ¿lo convierte en injusto? No. Si usted es empresario y usted determinó pagarle el salario mínimo a sus empleados, pero usted amó más a uno de ellos y usted a él le quiere dar una propina extra, ¿lo hace injusto ante los otros empleados? No. A usted le place darle más a él de su plata. Los otros podrán decir, nosotros también trabajamos igual a él, pero ¿por qué a él le dio más? Porque a usted como patrón le plació hacerlo, porque usted quiere hacerlo. Usted es dueño de su plata y con su plata hace lo que quiere. Y lo mismo pasa con Dios. ¿Injusto es entonces porque amó más a Jacob y aborreció a Esaú? No. Antes eso debería a nosotros hacernos sentir felices en nuestro corazón y decir, Señor, hoy entiendo por qué esa otra persona se murió sin haber conocido de ti, aunque le hablamos, aunque se le dijo, aunque le rogamos, aunque hemos orado, hemos hecho vigilia, hemos ayunado por él. Ahora entiendo que si yo salí de ese lugar es porque tú me amas. Amén. Tú me amas. No por otra cosa. No porque yo lo merezca. El amor es incondicional de Él. No porque lo merezca. Ninguno de nosotros hemos merecido más amor. ¿Sería que Jacob mereció más el amor de Dios? No, porque ni siquiera habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal. Ninguno de ellos merecía ni ser aborrecido ni ser amado. Simplemente porque a Dios le plació amarlo. ¿Eso lo convierte en injusto? Claro que no. Dios es poderoso y Él escoge a quien quiere. En el versículo 15, ¿qué dice? Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y eso es todo. Porque posiblemente Moisés por ahí preguntó, Señor, ¿pero por qué? ¿Y él qué le dijo a Moisés? Yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y eso es todo. Tal vez Moisés se preguntó muchas veces, Señor, ¿pero por qué haces eso? ¿Pero por qué a algunos ayudas y por qué a otros no? ¿Por qué unos han transformado su vida y por qué otros todavía no? ¿Y él qué le contesta entonces? ¿Qué le dijo él? Porque tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré ¿de quién? De quien yo me compadezca. A ver, nosotros decimos, Señor, compadécete de mí. Él se compadece, pero de quien Él quiere compadecerse. Así que usted y yo deberíamos sentirnos un gozo increíble. Decir, Señor, tú tuviste misericordia de mí. Mira el que está a mi lado, mira el que está en el barrio, y tú tuviste misericordia de mí. Tal vez otros con mayor capacidad, más inteligentes, con más dinero, y tú tuviste misericordia de mí. Tú me escogiste a mí, porque eres libre de amar a quien quiere. Y si usted y yo estamos en este lugar es porque Él nos ama. Amén. Amén. Porque Él nos ama. Porque tuvo misericordia. Señor, ¿por qué? Eso no me corresponde a mí. Porque Él es Rey. Porque Él es el Señor de señores. Yo no soy quien para cuestionar lo que Él hace. Por eso Él le dice, ¿injusto entonces Dios? No, Él no es injusto. Él es libre de amar a quien quiera. Y en lugar de cuestionarlo, deberíamos decirle gracias, Señor. Gracias. Porque tal vez yo no entendía cuando miraba a alguien allá afuera perdido, por alguien quien hemos orado, por alguien que inclusive conocía de Cristo antes que nosotros, pero todavía sigue perdido. Y entonces hoy uno dice, Señor, yo entiendo que tú tienes misericordia de quien quieres tener misericordia. Y yo estoy dentro de eso que tú has querido tener misericordia. Mi familia está dentro de esos que tú quieres tener misericordia. Porque no es por nuestras fuerzas. Muchas veces nosotros decimos, nuestros hijos están en sujeción porque yo sí tengo mano dura. Así usted tenga mano dura, así sea de hierro, de bronce, lo que quiera. Si no está Dios con nosotros, los hijos se salen de las manos.
porque es por la misericordia de Él, es porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Allá afuera hay otros padres que a sus hijos casi los matan a garrote y siguen en la marihuana, y siguen en la droga, y siguen en la calle perdidos. Y no porque los padres no los mueran a palo, los castigan y muy fuerte. Y tal vez usted y yo, sin tocar a nuestros hijos, están en sujeción, pero no por nosotros, no por nuestra fuerza, no porque seamos capaces, sino porque a Dios le ha placido tener que misericordia de nosotros y de nuestra familia. Hay cristianos que se han olvidado de eso y piensan que es por ellos y se alejan de Dios, y cuando se alejan de Dios, sus hijos, ¿qué quedan? Desprotegidos, y ahí se van al mundo. Y mientras estaba clamando, arrodillado delante de Dios, sus hijos estaban en sujeción. Hay personas, hijos de cristianos, que toda la vida fueron juiciosos y de la noche a la mañana en el mundo, porque sus padres se olvidaron de seguir clamando a Dios por misericordia. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que el Señor tenga misericordia de nuestra familia. Solamente si Él tiene misericordia de nosotros, nuestra familia sigue adelante. Solamente si Él tiene misericordia de nosotros, nosotros no volvemos al mundo. Solamente si Dios tiene misericordia de nosotros, no volvemos a la misma inmundicia donde Dios nos sacó un día, por misericordia. ¿Cuántos de nosotros, conociendo mucho tiempo de Cristo, hemos tenido deseos de volver al mundo? ¿Cuántos de nosotros nos hemos cansado y hemos dicho, yo voy a volver otra vez a mis andanzas? Pero ha sido la misericordia de Dios la que nos ha detenido. Su misericordia. Porque por nosotros hace rato tal vez ya estuviéramos allá en el mundo. Porque a veces nosotros decimos, qué buen cristiano, qué santo. No, muchas veces